Hello, David. Hello, everyone. David, you are here? Do you hear me, David? Yes, I hear you. Okay, now I need to take the change to another session. So please take the charge and manage this panel. Thank you very much for your presence and enjoy our meetings. Thank you very much. David. Buenos días a todos. No sé si hay alguien allá en Bucarest que nos va a presentar. O iniciamos así. Está el de 21. Buenos días también a los que nos están acompañando. Muchas gracias por desmañanarse. Isabel, ¿sabes si presenta a alguien? Parece que ya está conectado a alguien de la organización. Ajá. Es del perfil del International Conference and Symposium. Creo que ese perfil está manejado por Dragon. Ok. No sé si entonces esperamos a Nicolai. Creo que todo se escucha muy bien. Nicolai, antes de que entraras, ya había dicho que no iba a presentar la mesa, pues ya que tomara riendas. Buenos días o buenas tardes. Hola. Buenos días por acá. Buenos días. Ya, bueno, aquí en España a la 1. Buenas tardes entonces para allá. Es la 1 o las 2, no sé, que estoy un poco liada con el horario del Congreso. A ver, aquí pone las 2, es decir, que ellos van 1 hora adelantados desde respecto a Europa, ¿eh? Bueno, podemos hablar de momento en castellano, puesto que nos entendemos, ¿no? Sí. De hecho, la presentación la vamos a hacer en castellano. Las láminas que vamos a presentar vienen en inglés. Esto porque posteriormente en la traducción, ya cuando lo transmitan en YouTube, pues ahí se traduce automáticamente a 108 lenguas sin ningún problema. Estupendo. Pues entonces, si les parece, vamos a iniciar con la mesa. La mesa que vamos a presentarles. Bueno, primero agradecerle a la doctora Julieta Haidars y a Nicolai Dragan por la invitación, por la organización del evento. Un evento de estas características pues necesita una organización monumental y bueno, ya aquí estamos puestos con nuestra mesa. El título de nuestra mesa se llama Multimedialidad y Transmedialidad, modelos para el análisis del dinamismo en la memoria de la cultura. Antes de empezar la mesa, pues bueno, comentarles que el espíritu de esta mesa
es compartirles a todos ustedes la construcción de objetos de estudio bajo la arquitectura de la epistemología de la complejidad y la transdisciplina. Esto con el objetivo de integrar nuestros modelos analíticos, a nuestros modelos analíticos que cada quien vamos a presentar en estos 4 ejemplos, autores y categorías del campo cognitivo de la comunicación. Y bueno, vamos a empezar con estos 4 ejemplos que preparamos en esta mesa. Y bueno, de acuerdo al orden, tenemos ahí un pequeño cambio, pero en el programa empiezo yo. Entonces, en lo que preparo, Fermín, por favor. Bueno, sí, muy buenos días. ¿Se escucha bien? Sí. Ok, bueno, yo presento al doctor David Terrazastello. Él es doctor en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha sido investigador asociado de la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito. Recientemente realizó una estancia en la Escuela de Otoño de la Universidad de Tartu, en Estonia. Sus estudios culturales están orientados por la complejidad y la transdisciplina y la perspectiva decolonial. Ha realizado trabajo de campo con diferentes etnias dentro de México, Guatemala, Ecuador, Bolivia y Estados Unidos de América. Sus artículos han sido publicados en España, Bolivia, Cuba, Colombia, México, Polonia, Chile y Argentina. Y a continuación vamos a ver la presentación de su ponencia que lleva como título Del multimedia al transmedia, reactualizando la memoria ritual mazateca. Adelante, David. Muchas gracias. Entonces, bueno, les voy a preparar, les voy a mostrar lo que preparé. La dinámica de la mesa, olvidé mencionarla, es presentaciones de 15 minutos aproximadamente, un poquito más, un poquito menos. Y al final, el tiempo que nos reste, pues platicar. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, pues ya las vamos dejando al final. Y entonces, bueno, empiezo, ¿no? Del multimedia al transmedia, reactualización de la memoria ritual mazateca, es el título de la ponencia, como lo mencionaba mi compañero Fermín. Entonces, bueno, lo que les voy a presentar es básicamente avances de un artículo en donde estoy ensayando categorías analíticas del campo cognitivo de la comunicación, es decir, aspectos como la digitalidad, esto como un ejercicio teórico metodológico de construcción de un objeto ancestral en un mundo digital. Entonces, bueno, inicio. Lo que estoy entendiendo en esta ponencia como un transmedia es lo que está en los medios, entre los medios y más allá de los medios. Esto quiere decir que de lo que les voy a hablar, que es la danza de los huehuentones, ya se las iré explicando, pertenece a un complejo ritual de Día de Muertos en la zona mazateca oaxaqueña de acá de México. Y la misma danza es memoria de la cultura, como aquí señalo en la lámina, que son las categorías que estoy aplicando: memoria de la cultura, la categoría de texto, un texto que comunica, el arte como dispositivo estético poético, lo transmedial, que también lo voy a explicar más adelante. Entonces, esto se lleva a cabo entre 2 niveles de realidad, que es el mundo de los vivos y de los muertos, y por eso estoy utilizando la categoría analítica de Basarab Nicolescu, que son los niveles de realidad. Y bueno, de lo que les voy a contar, que es donde voy a aplicar lo del multimedia transmedia, es un ritual que se lleva a cabo en 3 momentos, ¿no? El primer momento es dependiendo de cada comunidad, varía. En algunas comunidades es el 26 o el 27 de octubre cuando inicia, pero en este primer momento hay un momento de una eliminación temporal de la identidad terrenal del sujeto. Es decir, en este primer momento, el sujeto que va a danzar se dirige al panteón comunitario para en un segundo momento entregar el alma propia, el alma del sujeto, a cambio de un alma prestada. Es decir, los días que dura la fiesta, el sujeto que va a danzar tiene un alma prestada y deja la suya en el panteón durante los días que dura la fiesta. Ya en un tercer momento hay que regresar el alma prestada para recuperar el alma propia en el mismo panteón comunitario. Esto ya es aproximadamente el 2 de noviembre al mediodía. Y bueno, el contexto geográfico es una zona montañosa, de lo que
lo que pude observar en el trabajo de campo fue las comunidades de Huautla, Chichotla y Santa Cruz. Aunque existen otras comunidades, como me han comentado algunos informantes, el registro etnográfico se llevó a cabo en el año del 2012, o sea, ya tiene su tiempo. Y, por cierto, hay una norma allí que si uno baila una vez, tiene que regresar a bailar 6 años consecutivos, lo cual yo no he hecho, y pues es una deuda por ahí que tengo yo pendiente con la danza de los huehuentones. Entonces, bueno, como les comentaba al principio, en el primer momento, que es el intercambio de almas, el de la celebración de los fieles difuntos, desde temprano hay que acudir al panteón, es decir, en cada comunidad que esté uno, hay que acudir al panteón, ya sea el 26 o el 27 de octubre, y hacer este intercambio ritual de almas. Entonces, lo que sucede es que yo dejo mi alma simbólicamente y tomo el alma de un difunto que encarnará en mí para que yo pueda bailar huehuentones los días que dura la fiesta. Una vez que ya se realizó este primer momento, la gente se reúne en espacios cerrados. Este espacio es para que dentro del inicio de la fiesta se tiene que eliminar todo rasgo de identidad personal. Es decir, cuando uno encarna un alma de un huehuentón, perdón, de un difunto a través de un huehuentón, tienes que ser otro. Y para ello el grupo de huehuentones se reúne directamente en la casa del encargado de la danza, es decir, el que se encarga de reunir al grupo de huehuentones, que puede variar 20, 30 hasta 100, 200 huehuentones, dependiendo la zona. Entonces el que se encarga de reunirlos es el que brinda el espacio en donde hay que ser otro para encarnar el alma de los huehuentones. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede en este espacio? Pues que hay una serie de repertorios de indumentarias porque a través de la indumentaria se desarrolla el arte de encarnar el alma del difunto. Es decir, en este espacio encontramos ropa de mujer y ropa de hombre, muchas prendas, hay un gran repertorio para adquirir esa vocación de huehuentón. Normalmente los hombres se visten de mujeres y las mujeres de hombres. Esto pues garantiza que no sean reconocidos como sujetos, ¿no? Algunas ocasiones se cubren también las manos para evitar el riesgo de ser reconocidos. Por ejemplo, en el caso de los maestros rurales, como los niños siempre están viendo las manos de los profesores, es necesario a veces cubrir las manos para que no sean reconocidos. Una parte también importante es la dimensión estético-poética de la música. Es decir, en el trabajo de campo del 2012 se recopilaron aproximadamente un centenar de sones, es decir, piezas que acompañan el ritual. Estas piezas recopiladas en formato MP3 pues pueden ser reproducibles a través de un aparato como el que trae este danzante, y esto también depende de las condiciones económicas. Algunos grupos de huehuentones pueden contratar música en vivo y bueno, pues eso da un toque estético poético diferente a la música grabada. Entonces hay una producción de estos sones, que hay ciertos estudios de grabación caseros con mucha actividad, porque los sones se graban tomando melodías de música popular, es decir, canciones rancheras, baladas, cumbias, etcétera, etcétera, y se adaptan al ritmo de huehuentón. Lo pueden las personas que están atentas ahorita a la plática pueden posteriormente escribir en cualquier buscador sones de huehuentón y les van a aparecer cientos de ejemplos. Entonces, cada son de estos de huehuentón es cantado en lengua mazateca, por supuesto. Y bueno, para aclarar, el término chaxojo o chajama en lengua mazateca quiere decir aquel que viene de la oscuridad. Y bueno, ya una vez que los huehuentones regresan, empieza lo que le llaman en el mundo transmedia, la interacción y la autocomunicación. ¿Qué es lo que comunica la danza de los huehuentones? Bueno, pues es un medio que comunica identidad mazateca, identidad de la comunidad donde se está elaborando la danza. Esta dimensión identitaria también sirve para interactuar.
es decir, interactúan grupos de la misma comunidad de edades, ¿no? Hay niños, hay jóvenes, adultos. Esto es lo que yo considero que hay un proceso de autocomunicación, ya que como se repite cada año, esto refuerza la dimensión comunitaria y el sentido de pertenencia étnica también. En ese sentido, considero que la interacción y la autocomunicación es un dispositivo de autoadscripción. Esta autocomunicación cultural como que funciona como dispositivo de autorreferencialidad étnica es también un dispositivo de intercomunicación, ya que la función ritual de los huehuentones es bailar frente a los altares ofrendas de su propia comunidad y en algunas ocasiones de comunidades vecinas. Esta metacomunicación es metacomunicación porque va más allá del nivel de la realidad de los vivos, porque va dirigida a los fieles difuntos. Y bueno, aquí lo que yo estoy proponiendo en este estudio, que busca hacer un artículo que está en eso estamos construyendo, y pues justo lo que hacemos en esta mesa es poner a su consideración lo que estamos trabajando para tratar de retroalimentar y escuchar sus comentarios, es que lo que estoy proponiendo es que la ofrenda es una interfaz entre el nivel de realidad sacro y el nivel de realidad de los muertos. Es decir, es el lugar donde los huehuentones danzan con las almas que están encarnadas en ellos, en este eterno retorno de los muertos al mundo de los vivos, es precisamente la ofrenda, es el punto de encuentro. Es la ofrenda, también la estoy considerando una instalación ritual, porque contiene una compleja simbología, que bueno, eso daría para un artículo completo, toda la simbología de cada región en particular. No me voy a detener mucho en eso, solamente dejar la idea de que un altar ofrenda es una interfaz con otro nivel de realidad en el sentido de Basarab Nicolescu. Otro aspecto que es muy importante también en esta autocomunicación y autorreferencialidad es el cuerpo como ofrenda. Es decir, esta interactividad entre los dos niveles de realidad que anteriormente referí, el mundo de los muertos y el mundo de los vivos, se hace a través de la danza frente a los altares, a través de extensas jornadas en donde el cuerpo extenuado del huehuentón es una ofrenda en la ofrenda. Las almas que regresan año con año beben, comen y bailan entre los vivos a través del huehuentón que ha encarnado esa alma. También es interesante, es importante señalar que en las variaciones en la indumentaria, es decir, en lo que encontramos en algunas danzas, es esta intertextualidad estética como la que estamos viendo aquí en la fotografía, en el cual hay referencias a la cultura popular, a la cultura de masas. Esto sucede en los contextos más urbanizados porque existen algunas variaciones, es decir, hay más intertextualidad, como en el caso de la máscara que estamos viendo. Esta intertextualidad está vinculada con la cultura popular y, por supuesto, también con los medios masivos de comunicación, sobre todo la televisión. ¿Por qué considero que se revitaliza y actualiza la memoria de la cultura? Es decir, ¿de qué manera los huehuentones revitalizan y actualizan la memoria de la cultura? Esto sucede porque al ser un medio que interactúa al interior de la comunidad, al ser un metamedio que interactúa con otro nivel de realidad y trae a casa a los muertos, los cuales nunca dejan de pertenecer al mundo terrenal mazateco. En este sentido, la danza de huehuentones es un medio que va más allá de sí mismo, es decir, es un transmedio. Otra cosa que observé es que existen ciertas variaciones sobre este tabú de la cancelación del sujeto para no ser reconocido. Lo que se observa en campo es que a medida en que las comunidades se van urbanizando, estas restricciones, como la de ocultar los rasgos personales, sufren ciertas relajaciones, ¿no? Este es un tema que habrá que profundizar después, entonces, bueno, solamente lo dejo a manera de hipótesis que los procesos de urbanización afectan los aspectos rituales tradicionales. Y bueno, una vez que
se realizaron ya estos 3 momentos que les comenté. Uno observa hueventones por toda la comunidad. Es una fiesta que tiene mucha presencia en las comunidades. Viene el mediodía del 2 de noviembre, cuando se cierra este portal, ¿no? Ya el 2 de noviembre al mediodía hay que regresar al panteón de la comunidad, y también de manera simbólica se regresa el alma del difunto al cual encarnamos y recuperamos nuestra alma, ¿no? Entonces, al cerrar el portal para que las almas de los muertos regresen al inframundo, se regresa a la vida cotidiana en espera del eterno retorno hacia el siguiente año. Y bueno, eso, hasta aquí sería mi participación. Si gustan, seguimos avanzando y guardamos las preguntas para el final. Entonces, de acuerdo al programa, la siguiente participante es el Fermín Monroy Villanueva. Me voy a permitir leer una síntesis curricular. Fermín Monroy Villanueva es maestro en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Su tema de investigación es la música popular tradicional latinoamericana desde la antropología, la complejidad y la transdisciplinariedad. El título de su ponencia es La bohemiosfera latinoamericana, transmedialidad en las músicas lírico-populares y periféricas. Escuchamos. Hola, muy buenos días de este lado en el continente americano, buenas noches en Asia y buenas tardes en Europa. Bueno, pues yo voy a presentar, al igual como comenta el doctor David, algunos intentos de aplicación a mi investigación, la cual está en curso, una investigación de doctorado, en la cual yo estoy abordando el estudio de las líricas musicales populares tradicionales latinoamericanas. Y bueno, grosso modo, las categorías que voy a aplicar a esta investigación de tipo transdisciplinario a partir de la antropología serían las categorías de remediación y transmediación. Esto con la finalidad de explicar cómo las líricas musicales latinoamericanas en distintos contextos han generado una memoria cultural y bueno, a partir del momento en el que surgen, esta remediación y esta transmediación también sirven a proyectos nacionalistas para generar cohesión y generar también referentes culturales. Bueno, me parece pertinente antes de empezar a abordar estas categorías, explicar de qué van también las categorías que hemos estado abordando desde la maestría y elaborando. La primera sería la de líricas musicales y bueno, pues en este sentido, las líricas musicales nosotros las comprendemos como productos acústicos en continuidad entre dos lenguajes. En este caso sería el primero de estos lenguajes, una enunciación narrativa melodiosa y una estructura musical, las cuales no son reducibles entre ellas. En pocas palabras, pues es el canto, ¿no? Pero el canto, visto desde el estudio musicológico, pues casi no es considerado, por eso nosotros elaboramos esta categoría de líricas musicales, precisamente para abordar esta continuidad. La segunda cuestión que es pertinente aclarar es porque son populares y periféricas estas líricas musicales. Y bueno, la razón de esta cualidad es que surgen precisamente en las periferias de las culturas latinoamericanas, es decir, son creadas por sujetos de estratos socioeconómicos bajos y, bueno, mayoritarios en su medida. Y bueno, posteriormente estas líricas musicales serán precisamente por estas cuestiones de autenticidad, son apropiadas por discursos nacionalistas y de ahí se mueven hacia el centro de las culturas, pero con base en esta cuestión que maneja Patricio Guerrero como apropiaciones simbólicas. Bueno, ahora
¿Qué entendemos nosotros por líricas musicales? Bueno, pues son todas aquellas que surgen en un periodo que nosotros consideramos de las últimas décadas del siglo XIX a la primera mitad del siglo XX. En toda Latinoamérica se presenta un boom de surgimiento de estas líricas musicales precisamente por las condiciones de producción que se están dando, condiciones históricas. Y bueno, pues encontramos dentro de ellas, como vemos en el cuadro de la esquina superior derecha, pues la ranchera en México, que nosotros venimos trabajando desde la maestría a través de la obra de José Alfredo Jiménez, el pasillo ecuatoriano, el vals peruano, el tango argentino, pero también está la cumbia, la tonada venezolana, el sertanejo, la milonga, entre otras muchas, ¿no? Bueno, ahora vamos a abordar qué entendemos nosotros por bohemiósfera, y bueno, esta es una categoría que estamos elaborando con base en el desarrollo realizado por Yuri Lotman, y bueno, hemos propuesto esta categoría como un sistema integrado por las líricas musicales mencionadas, las cuales establecen entre sí interrelaciones a través de intercambios de información y por lo tanto la transformación en distintos niveles. Aquí integramos esta categoría de bohemiósfera también a otra categoría que trabajamos desde la transdisciplinariedad y la complejidad, que es la Unitas Multiplex, desarrollada por Edgar Morin. Y bueno, como podemos ver aquí en esta diapositiva, pues todas estas líricas musicales, ¿alguien podría apagar su micrófono? No sé quién lo tiene abierto. Todas estas líricas musicales integran una memoria cultural y una memoria identitaria dentro de Latinoamérica, ¿no? En todo este transcurso que han seguido. Y bueno, son parte del repertorio de diversos músicos en distintas regiones del continente. Podemos escuchar en México pasillos, podemos escuchar valses, pero bueno, al modo apropiado de la cultura mexicana. Y bueno, esta es una gráfica en la que estamos intentando representar esta bohemiósfera, precisamente como un campo en el que se interrelacionan de distintas formas estas líricas musicales, entre ellas generando una intertextualidad, pero también generando un intercambio de información con el exterior, ¿no? Este intercambio de información, bueno, también desde propuestas como la complejidad, pues se entiende también como intercambio de energía. Este intercambio de energía, a fin de cuentas, es el que estabiliza y da homeostasis al mismo sistema y propicia que se siga reproduciendo. Y bueno, ahora sí ya entramos de lleno con las categorías que estamos aplicando desde la semiótica y las ciencias de la comunicación. En este caso, la primera sería la categoría de remediación. Y bueno, por ella entendemos en el sentido de Voltaire y Grusin como un proceso por el cual un producto, en este caso las líricas musicales, transitan a través de nuevos medios, en cierta forma mejores que los anteriores, y en este devenir las líricas musicales también transforman la realidad. Precisamente esta es la cuestión en la que se interrelacionan con otros niveles de la realidad. Desde la transdisciplinariedad tomamos esta categoría, puesto que esta transformación de la realidad a través del cambio de medios fue una cuestión que puso en funcionamiento los estados nacionales que estaban creando en ese entonces, los estados nacionales latinoamericanos, para precisamente generar imaginarios, generar referentes nacionales y generar cohesión al interior de sus culturas. Esto fue este movimiento entre distintos soportes y medios de las líricas musicales, pues también fue la que propició que se fueran estableciendo hacia el centro, al núcleo de sus culturas, ¿no? Y bueno, la segunda categoría sería la de transmediación. En este sentido, la transmediación, desde la propuesta de Ojama y Toro, posee la cualidad de producir nuevos textos y es un dispositivo mnemotécnico, ¿no? Bueno, aquí vemos cómo no solamente es el cambio de medios, ¿no? No solamente es pasar del disco a la radio, de la radio al cine, ¿no? Sino cómo estos lenguajes se traducen, se transforman, ¿no?
Y bueno, con estas transformaciones, pues también se generan nuevos textos que también modifican la realidad, no solo de los productos, ¿no? Sino en este caso la realidad social al establecer referentes. Como vemos, pasa del radio al cine, las líricas musicales, que son canciones, de repente adquieren títulos de películas y, bueno, las tramas se expanden a tiempos más prolongados. Pero también esta transmediación produce que empiece a presentarse una transculturalidad. Esto lo vemos en el cuadro, en los tres gráficos de la derecha, donde una obra peruana se vuelve una película, pero también se vuelve un éxito de la música ranchera, ¿no? Es donde se empieza a presentar y a delinear esta identidad transcultural, que es la que estamos intentando explicar, y aquí es donde nos ayudan mucho estas categorías. Aquí vemos nuevamente la gráfica de la bohemiosfera, pero ya en su interrelación con la mediásfera, también que proponen Torup y Ojama. Y aquí vemos en el cruce de estos sistemas cómo se genera la remediación y la transmediación a partir de la traducción, ¿no? Y bueno, más adelante veremos abajo algo que entendemos aquí como transmedialidad, que sería ya una creación más allá de los medios, que en este caso sería a partir de la apropiación de los sujetos, de estas líricas musicales, la generación de contenidos a partir del imaginario. Bueno, aquí vemos como de una forma muy burda, como una lírica musical empieza a ser remediada a través de distintos soportes y distintos medios. Pero también vemos cómo el discurso se va transformando desde el inicio hasta el final, ¿no? Y bueno, en parte de este transcurso es donde interfiere este otro nivel de la realidad. Bueno, aquí son varios niveles de la realidad los que interfieren, pero nosotros nos gustaría resaltar principalmente el político, cómo todas estas transformaciones van generando una identidad nacional, en este caso mexicana. Nosotros vamos a analizar también el caso del pasillo ecuatoriano, también el del vals y el tango argentino. Pero bueno, en este caso en cada país tiene intensidades y complejidades distintas, pero nuestra propuesta es que siguen un mismo transcurso y esto genera una transculturalidad que produce a fin de cuentas una identidad lírico-musical latinoamericana. Y bueno, ya por último, retomando esta cuestión de Tosca y de Klastrup y Tosca, proponemos esta cuestión de los mundos transmediales, que ya serían los últimos productos. Aquí únicamente estamos abordando la cuestión gráfica, pero hay muchos productos transmediales. En este caso ya no surgen de los medios, sino que son aleatorios, como comentaba hace un momento, generados por los propios sujetos a partir de los imaginarios que se han creado durante todo este transcurso de la de la primera mitad del siglo XX hasta la actualidad. Y bueno, ¿qué es lo que ha permitido precisamente que estas líricas musicales sigan vigentes en la memoria cultural? Y bueno, todo esto también a partir de esta repetición sistemática que se lleva a cabo a través de la remediación y la transmediación, que son simultáneas, no las consideramos procesos separados, sino son simultáneas, ¿no? Y bueno, aquí vemos cómo los propios sujetos generan una serie de mundos transmediales, en este caso gráficos, al tomar las representaciones de estos, al tomar la imagen de estos representantes de las líricas musicales y traducirlas a otros lenguajes, ¿no? Igual como les comentaba, hay mundos transmediales acústicos, hay no solamente aquellos generados por las disqueras o o por conjuntos de artistas, sino por sujetos que con iniciativa propia generan sus propias versiones y bueno, incluso audiovisuales, ¿no? Generan videos con base en estas líricas musicales y con base en sus propias representaciones. Y bueno, pues eso sería todo por mi parte. Les agradezco mucho su atención.
Muchas gracias al maestro Fermín. A continuación vamos a pasar a la siguiente participación. Voy a permitirme leer el currículum. Isabel Galindo Aguilar es doctora en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con la tesis titulada Tejedores de Sabiduría Insurgente, Cine Documental y Narrativas Desobedientes contra el Destierro. El título de la ponencia que nos va a presentar es Plataformas multimedia y transmedia, dispositivos para detonar la memoria de la cultura insurgente. Tiene los micrófonos, Isabel. Muchas gracias, buenos días. Como bien dice David, el título de esta ponencia es Plataformas multimedia y transmedia, dispositivos para detonar la memoria de la cultura insurgente. Para iniciar, expondré a qué me refiero cuando hablo de memoria de la cultura insurgente, y para ello es necesario mencionar las categorías de estos autores. En Violencias Reencubiertas en Bolivia, Silvia Rivera Cusicanqui explica la reactualización del hecho colonial, la cual hace referencia a cómo se renueva el derecho de conquista del invasor mediante la violencia. Esta fuerza letal reactualiza la invasión cuando el opresor reafirma su dominio mediante, por ejemplo, la persecución, la criminalización racista, las esterilizaciones forzadas, la tortura, las violaciones sexuales, las desapariciones, las masacres y el genocidio. A las políticas represivas destinadas a quebrantar, Rita Segato las ha caracterizado como la escritura en el cuerpo de las mujeres. Esta autora argentina explica que la agresión sexual sobre el cuerpo femenino y feminizado, cito, es como un arma de guerra productora de crueldad y letalidad, que convierte sus cuerpos en el bastidor en el que la estructura de guerra se manifiesta. O en términos de Juan Aranguren, se trata de las inscripciones de la guerra en el cuerpo, marcas significantes de una retórica corporal que marca el cuerpo, en virtud del adiestramiento al que lo someten y en razón de la incorporación de sus mandatos. Por otro lado, es importante resaltar que las naciones enraizadas, quienes poseen una memoria de la cultura que determina su cosmoexistencia, es decir, su forma de estar en el mundo, han codificado dichos sucesos desde un código metafórico de la violencia, la siembra del cuerpo rebelde, como la de una semilla que se dispersa, que volverá y será millones, en el tiempo de renovación, revolución. Un código que se ha sedimentado en la memoria y que se reactualiza conformando la memoria de la cultura insurgente. Entonces, si como Scolari afirma, más que Homo sapiens, somos como fabulators, a los humanos nos encanta escuchar, ver o vivir buenos relatos, las narrativas multimedia y transmedia proveen una experiencia muy potente en la cual vincular los símbolos de la insurgencia con la memoria de la cultura. Como Geografías del Dolor, dirigida por Mónica González, una plataforma web para acceder a casos de desaparición forzada en México, donde los relatos de las familiares, desde las experiencias encarnadas de la búsqueda, fotografías, testimonio en video, postales con mensajes amorosos, relatos desde los lugares que habitaban quienes ahora están ausentes. Un mapa de relatos audiovisuales en el cual se navega de manera interactiva. Un ejemplo de sitio web multimedia, pues como explica Lucy, quien es creador del proyecto WASH del 2010, Malvinas 30 del 2012 y Voto 83, los cuales remixaron el género documental, las narrativas transmedia y la comunicación digital interactiva. Él dice, hablamos de multimedia cuando la misma historia se narra en diferentes soportes, ya sea por yuxtaposición o integración, manteniéndose dentro de los marcos limitantes del clásico sitio web, ¿no? Por ejemplo, Crónicas Desarmadas, una plataforma multimedia en la cual Daniel Nieto, quien es realizador y editor, explica en su tesis esto, y cito, tras la firma de los acuerdos de paz en 2016, el medio audiovisual nacional e internacional empezó a trabajar en proyectos que buscaran representar y reflejar lo que hasta el momento el país había tenido que experimentar por años en medio de la implementación de tales acuerdos. Con una Colombia mucho más libre para transitar varios territorios antes asediados por las balas, el conflicto y las muertes, como actualmente de nuevo está Colombia. En ese tiempo ya podrían ser recorridos y documentados. Con temas como el posconflicto y la reconciliación de la nación, varios documentales y proyectos aparecieron para dar un nuevo enfoque al nuevo periodo de la historia colombiana, el posacuerdo. Daniel Nieto además también explica, y cito, este proyecto multimedia es de libre acceso al público. Todos los contenidos creados están disponibles en la página web crónicasdesarmadas.com. De esta manera, se buscó principalmente que las historias contadas funcionaran como parte del archivo histórico del país y que cualquier persona tuviera acceso al conocimiento de lo sucedido con estos actores del conflicto armado en Colombia.
al año de haber firmado el acuerdo de paz. Adicionalmente, dice él, nos apoyamos en las redes sociales para que las personas tuvieran conocimiento del proyecto a través de las plataformas Facebook e Instagram, las cuales fueron utilizadas como los principales canales de difusión para los lanzamientos semanales de las 25 crónicas. En cuanto a las narrativas transmedia, es necesario tomar en cuenta 3 características importantes. La primera de ellas es la inmersión. Es decir, que la historia se cuenta a través de varios medios y plataformas, a través de lo que se denomina como conexiones intertextuales. Y ahí lo más importante es que, a pesar de que algunas plataformas tienen más características de ser multimedia por estar limitadas al espacio web, en realidad lo más importante o lo que lo hace más transmediático es la potencia en sus conexiones intertextuales, ¿no? Además, es interactiva. Posibilita la intervención de la narrativa por parte de los interactuantes. Así, el control del discurso ya no recae exclusivamente en el autor de la obra, sino que el interactor camina a través de ella e incluso puede colaborar en la construcción de la narrativa transmedia. Y en un sentido también de alguna manera de intervención, no solamente es una interacción, sino que también se puede subvertir el sentido de una narrativa ya existente, ¿no? Y también, como en el caso de las narrativas multimedia ya presentadas, puede funcionar como dispositivo para repolitizar la mirada, debido a que la narrativa inspira al usuario a realizar acciones en el mundo real, ¿no? Y como un dispositivo también para detonar la memoria de la cultura insurgente, pues mediante la repetición transmedial, los relatos y los símbolos se expanden creativamente, es decir, se dispersan. Veamos un par de ejemplos. El proyecto Inacayal Vuelve, Bordar el genocidio mapuche, es definido por sus creadores como una investigación performática, el tendido de una red, una experiencia transmedia de no ficción, un trabajo colectivo dirigido por Sebastián Hacher. En este proyecto se intervinieron fotografías de prisioneros mapuche que pertenecían a las familias de los loncos Sayhueque, Inacayal, Foyer y Chagayo, quienes sobrevivieron a la denominada Marcha de la Muerte, la cual se suscitó en 1885, y luego fueron trasladados como prisioneros al Museo de Ciencias Naturales de La Plata, donde los estudiaron y fotografiaron desde la mirada colonial del cientificismo racial. La palabra lonco en idioma mapudungun significa cabeza y se refiere a los jefes de un grupo de familias o de una comunidad. Por dicha posición y el aprecio que la comunidad le tiene al valiente Inacayal, él se convirtió en uno de los símbolos de la resistencia al genocidio mapuche y por ello este proyecto lleva su nombre. Las fotografías de las familias de estos loncos mapuches se tomaron entre 1886 y 1888 y se captaron desde el canon que caracterizaba los retratos antropométricos. En 2017, Hacher iluminó 12 de estas imágenes. Él explica que las intervino porque pintar la representación gráfica de un genocidio es un intento por insuflar vida donde otros sembraban masacres. Un año más tarde, Sebastián Hacher reflexiona en el proceso de restitución que motivó este proyecto y expresó: las había pintado para sacarlas de la oscuridad en las que fueron tomadas. Bordaba sobre ellas para devolverles la fuerza que les habían robado. La intervención de estas fotografías tuvo como objetivo subvertir su sentido y politizar la mirada respecto al genocidio mapuche. El proyecto se convirtió en una intervención comunitaria itinerante cuando Hacher devolvió las imágenes a descendientes mapuches y compartió el proceso de bordado como un ritual de sanación, pero además al hacer caminar las imágenes para rebobinar la Marcha de la Muerte, eso que había sido la Marcha de la Muerte, queda rebobinado con este acto itinerante, ¿no? Recogiendo así los pasos de los ancestros mapuches. El proyecto de Hacher logró subvertir la mirada colonial que habitaba las fotografías, en primer lugar, porque al iluminarlas y bordarlas como un ritual sanador comunitario itinerante, las sacaron de la oscuridad en las que fueron producidas. En consecuencia, el bordado tuvo como principal motivación restituir de manera simbólica la dignidad y la fuerza de estos y otros loncos mapuches. En segundo lugar, porque idearon una manera de hacer caminar a las imágenes, sustrayéndolas del silencioso sepulcro del museo, donde habían sido clasificadas y archivadas como escombros de la memoria de la cultura insurgente de la nación mapuche. En consecuencia, el acto de la intervención de estas fotografías las transmutó en un lugar para habitarlo, desde donde poder seguir expresándose, como explica Membey, ¿no? El segundo ejemplo de plataforma transmedia es Proyecto Quipu y es acerca de lo que se ha denominado como esterilizaciones forzadas. Para contextualizar el caso, primero me parece importante compartirles un par de experiencias que encarnan esta problemática. Yaguarmacu, realizada en Bolivia en la década de los 70, y la intervención del espacio público realizada en años recientes por Empolleradas, para exigir justicia para las mujeres que en la década de los 90 fueron esterilizadas de manera forzada en Perú.
Ambas evidencian la potencia de las narrativas para repolitizar la mirada y detonar la memoria de la cultura insurgente. Respecto a Yaguar Macu, el director Jorge Sanguiner se explica, y lo cito: hasta entonces yo también estaba de acuerdo en que una película no hace historia, pero esa película sí cambió la historia porque provocó. Nadie podía creer que estuvieran esterilizando a las mujeres campesinas en un país de poca población con alto índice de mortalidad materno-infantil. ¿Qué era eso? Se desató una controversia en la sociedad boliviana. El Congreso del país y la universidad nombraron comisiones para investigar. Después de unos meses, casi al mismo tiempo, las dos comisiones aseguraron que lo que la película estaba denunciando era verdad y que disponían de varias pruebas, testimonios y documentos. Eso le sirvió al gobierno boliviano del general Torres para expulsar al Cuerpo de Paz de Bolivia. Y por otro lado, el cuerpo racializado que ha sido atravesado por la violencia es un territorio de narrativas desobedientes, un regenerador del código metafórico de la violencia. La acción Somos 2074 y muchos más de Empolleradas en Perú es una digna muestra de la potencia de acorpar las luchas mediante diversas acciones para reactualizar la memoria de la cultura insurgente. Este colectivo de mujeres moviliza su denuncia en las calles y plazas públicas con la rabia que provoca la esterilización forzada a la que fueron sometidas miles de mujeres durante el régimen de Fujimori en la década de los 90, mujeres de Piura, Ayacucho, Cusco y Ucayali. La esterilización forzada, un crimen de lesa humanidad, una política genocida contra las mujeres andinas que hace insurgir la narrativa desobediente empolleradas, subvirtiendo la mirada habitual de la pollera y repolitizando su uso. Ellas, vistiendo polleras, caminan con fuerza para visibilizar las experiencias silenciadas de mujeres quechua y aymaras, mujeres que se reconocen como campesinas, mujeres atravesadas por la violencia en Perú. Por su parte, el proyecto Kipu es presentado por sus creadores con el siguiente tráiler. Vinieron a la cama y entonces me agarraron de cuatro, dos me agarraron de las manos y dos debajo de los pies para ponerme la ampolla y aquí ya no me acuerdo. Que yo también fui afectada por el tiempo de la violencia, de que hacían las ligaduras. Me trajeron acá al hospital así por engaños. No pudimos tener más familias, que muchas familias. Enfermera me escapé tres veces y ellos me seguían. Ya no le vamos a dar alimentos porque están llenándose de hijos como las ovejas y no quieren hacerse mirar. El proyecto Kipu, que es del 2015, es un documental interactivo que permite que resuene la voz de estas mujeres, posibilitando que cientos de ellas den testimonio de la esterilización forzada a la que fueron sometidas. El Kipu, un sistema de registro inca, se reactualiza en su fusión de representación de la memoria. Los cordones de hilo de alpaca se digitalizan, cada cuerda es un testimonio en audio, registrado desde una llamada telefónica, una voz quechua, una voz aymara, que busca conectarse con otras voces, que anudándose hacen parte de la arquitectura del Kipu, voces unidas en una plataforma web para exigir justicia y reparación. Pues eso es todo por mi parte, muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Isabel Galindo. A continuación vamos a la última presentación de esta mesa. Voy a leer el currículum. Andrea Manrique es documentalista y maestra en antropología social, egresada también de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Sus principales ejes de investigación y realización se enfocan en la memoria cultural, así como diversos aspectos de la antropología visual. Y el título de su ponencia es Transmedialidad en los archivos fílmicos de la cultura mexicana,
los relatos del cine documental indigenista en la web. Tienes el micrófono, Andrea, por favor. Hola, muy buen día a todos. Agradezco mucho la oportunidad de participar en el Congreso y bueno, voy a empezar a compartir mi trabajo. Ay, ya tengo un problema. Ay, no puedo sacarme. Y bueno, ¿ya ven mi pantalla? Sí, se ve. Ok, bueno, muchísimas gracias. Bueno, la temática de mi ponencia refiere a los procesos transmediales de diversos archivos, sobre todo, bueno, pensando en los archivos fílmicos de la cultura mexicana, dentro de los nuevos procesos de difusión masiva. Entonces, primero quiero empezar platicando un poquito sobre el contexto de este tipo de materiales. Tenemos que dentro del cine documental, o más bien dentro de la incursión del cine en México, es a partir de la llegada del primer cinematógrafo a México, que fue durante el periodo de ¿cómo se llama? De Porfirio Díaz Ordaz. Entonces, a partir de eso empiezan las primeras vistas, que se llaman, que es la primera forma de recuperación visual de diferentes aspectos de la cultura. Y de ahí creo que es muy importante mencionar que es como la punta de lanza para el cine documental en México, ya que México es uno de los países con mayores creación de cine documental, y esto tiene que ver justo con la cuestión de la finalidad que se le dio a ese primer cinematógrafo y diferentes aspectos de hecho justo de la antropología y de la historia dentro de la construcción de la idea de la nación. Entonces, por ahí tenemos la cuestión de los primeros productos audiovisuales. Después viene a partir de la creación del INI y del, ¿cosa? Ajá, del INI y de el archivo etnográfico audiovisual, que viene a partir del departamento de cine que ayudó a forjar Alfonso Muñoz, uno de los investigadores que justamente estaremos trabajando a lo largo de la investigación, ya que fue una de las cuestiones más importantes de la creación del archivo de la memoria visual en México. De hecho, uno de los archivos fotográficos más importantes del país pues lleva su nombre. Entonces, la importancia de este trabajo es a partir de una cuestión que sale a partir de la pandemia, cuando diversos archivos o diferentes instituciones empiezan a volcar sus reservas, o más bien sus archivos sobre la web. Es decir, hay una transformación de estos medios para que el público, al estar en cuarentena, al tener esta restricción de sanidad, pues sigan teniendo acceso a estos diversos materiales, lo cual es interesante porque los archivos de alguna forma siempre estuvieron de forma gratuita, sobre todo las cuestiones fílmicas, las pictóricas y las fílmicas. Sin embargo, el impacto que tienen estos sobre la población suele ser menor, restringiéndose de alguna forma a personas especializadas en los temas que se han involucrado en diferentes congresos, diplomados, centros de investigación donde están estos materiales, y que realmente pues de alguna forma tenían un impacto muy específico sobre ciertos sectores de la población que se dedican a estos temas. Entonces, aquí me pareció muy interesante poner una imagen de Gamio, que es uno de los primeros que empiezan a ver la importancia de la conservación fílmica o gráfica dentro de las investigaciones, y que justo nos muestra cómo pasar de esta cuestión escrita, que es la investigación, a una cuestión ya gráfica, justamente teniendo los mismos contenidos. Es decir,
Aquí empezamos también a ver como un proceso transmedial en el que uno tiene la información en diferentes plataformas. Una de ellas sería la escrita, en la que las investigaciones, las tesis y los artículos pues figuran de una forma muy relevante, y luego posterior se hacen este tipo de presentaciones, o más bien de conservaciones visuales. Entonces, a partir de esto, pues ya hay una cultura visual de lo que es México, y pues empieza a relacionar mucho con la cuestión indigenista, con la cuestión folclórica incluso, y eso es una de las partes más importantes de la creación fílmica en México. Tenemos también el siglo de oro mexicano, pero eso ya es justamente más relacionado con Estados Unidos y la forma en que ellos trabajan en la industria audiovisual. Por el momento en México, para 1977, que es cuando surge el archivo etnográfico audiovisual, pues uno de los principales, o más bien algunos de los antropólogos principales que empiezan a trabajar sobre esta cuestión, pues hacen todo, ¿no? Hacen el audio, hacen la investigación y hacen la cámara. Uno de los más importantes, como ya lo mencioné, es Alfonso Muñoz, y los que siguen son Gastón Martínez, Arturo Warman. Y una de las cosas más interesantes que me parecieron fue que a partir de la construcción de un producto audiovisual, en donde la investigación es lo más importante, podríamos decirlo, se contrata a personas que se dedican al teatro para poder dar más dirección a la forma argumentativa del trabajo, que es justamente José González Márquez. Es uno de los narradores que va a estar en diferentes documentales y en diferentes películas, dándole ese énfasis del misticismo a cada uno de los documentales. Dentro de lo que la muestra que yo escogí, pues fueron 4 documentales que están en la web. De hecho, la idea es justo recuperar estos materiales que de alguna forma se catapultan el 17 de mayo del 2020, y para esta fecha podrían tener unas vistas alrededor de, por ejemplo, Él es Dios tiene vistas alrededor de 7,000 personas, o 7,000, pero bueno, sí, 7,000 vistas. Entonces, podríamos hacer ahí un análisis de, a partir de esta nueva incorporación, bueno, que realmente de alguna forma ya estuvieron en la web, no todos, pero sí algunos. Tendríamos que ver cuánto es como la incidencia de como su reproducción a partir de esa fecha, y ver si sí ha tenido un mayor impacto. Entonces, pues hago esta selección a partir de una cuestión religiosa. También tenemos que cada una de estas culturas, que justamente pueden ser en Él es Dios, son chichimecas, Semana Santa en Tolimán, son otomís, la fiesta de San Francisco, son mayos, y Sayú, la pasión de Cristo según los coras de la Mesa del Nayar, pues es justamente de la cultura cora. Entonces, pues tenemos diferentes aspectos ya dentro de esta cuestión, que por ejemplo pueden ser las instituciones que se han dedicado a la restauración y a la difusión. En gran medida han sido la Cineteca Nacional de México, a partir del Laboratorio Digital de Restauración, y el Instituto Nacional de Antropología. Esta transformación se hace a partir de una cuestión utilitaria y estética, considerando que nosotros ya tenemos una cuestión de cultura visual muy influenciada por diferentes culturas, sobre todo la norteamericana, en el cual pues estamos acostumbrados a recibir la información de una forma rápida, con colores llamativos y diferentes aspectos de la comunicación, en el cual pues estos documentales, al tener otra identidad fílmica que tiene que ver con su geografía, su espacio y la intención de su realización, pues claramente podrían no coincidir con lo que nosotros consumimos hoy día, ¿no? Para lo cual pues se hacen este tipo de restauraciones para hacerlos más atractivos, para hacerlos más, de alguna forma, pues sostenibles dentro de esta reproducción de la cultura. Entonces la restauración, bueno, los procesos de restauración son físicos y digitales. Los físicos son desde quitar el polvo hasta pasarlos por procesos químicos para, pues para recuperar sus características, hasta ya las de software especializados, que es justamente la recuperación del color o del audio, ¿no? Entonces,
tenemos que estas instituciones, que son la Cineteca Nacional y el Instituto Nacional de Antropología, pues se han incorporado adentro a estos dispositivos o estas plataformas para la difusión de sus contenidos, como son YouTube o Facebook. Entonces, aquí lo que me interesaba también comentar, y ahorita lo vamos a ver en otra parte, es que tenemos la participación de diferentes plataformas para la difusión. Ya que tenemos un proceso de restauración, ahora viene la difusión, y para esa difusión se ocupan diferentes plataformas. Para el artículo que se está planeando, como ya lo mencionaba el doctor David, vamos a ocupar algunas categorías de las cuales no hablaré en este momento, pero que se prometen para el artículo, que es el cine documental, la transmedialidad, la identidad, la memoria de la cultura y el conocimiento, que son atravesados por los símbolos. Los símbolos normalmente, bueno, yo los trabajo desde la cuestión étnica, católica o religiosa, y los urbanos, ya que los documentales pues están grabados dentro de los contextos, ¿no? Entonces claramente tenemos la mezcla de los tres elementos, y pues ellos a su vez atraviesan las diferentes dimensiones. Entonces, para el Congreso, pues se decidió enumerar más sobre la cuestión transmedial, y pues justo platicar que dentro de la cultura pues hay procesos de reproducción, de los cuales pues justamente la cuestión oral es muy importante, y después de esta se hace la cuestión visual, ya cuando se habla de productos audiovisuales. Entonces tenemos que, por ejemplo, para los documentales que se fueron grabados alrededor de 1960, pues han tenido diferentes reactualizaciones, ¿no? Es decir, tenemos documentales que fueron grabados en 16 milímetros, 35 milímetros, beta, y luego posterior ya se hace esta reactualización al VHS, al DVD, al MP4 y ya posterior a la nube. Entonces, aquí es muy importante porque justo Yuri Lotman decía que hay una constante reactualización de la cultura, en el sentido de que todo contenido o todo texto que tenga la posibilidad de reactualizarse o de reproducirse en diferentes en diferentes formas, tiene más posibilidades de sobrevivir. Es decir, la cultura lo puede recuperar de diferentes formas. Para lo cual, pues estos documentales ya estaban de alguna forma reproducidos, que a pesar de que ya tenían diferentes lugares donde poderse ver de forma gratuita, pues no tenían el impacto, como ya lo había mencionado, sobre la población en general. Igual estaban en la Cineteca Nacional, en la Filmoteca Nacional, en el Instituto Mexicano de los Pueblos Indígenas, que antes se llamaba Instituto Nacional Indigenista, que es el INI, y el Museo de Antropología e Historia. Entonces tenemos que, por ejemplo, aquí pongo algunas de las imágenes que son de cómo se promocionan o cómo se empezaron a promocionar estos documentales, y justo paseando por Facebook, de pronto sale la nota: la Cineteca presenta 13 joyas del cine independiente, que justo como platicábamos en el grupo que tenemos, tal vez no sea independiente, pero es la forma en que se promocionó esta serie de documentales, que muchos tienen incidencia o más bien fueron auspiciados por el Instituto Nacional Indigenista y luego posteriormente el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, de esa página, que es como una página de noticias, te manda a la página de YouTube, y luego de YouTube te manda a la página de YouTube de la Cineteca Nacional, y luego pues ya puedes disponer de todavía más documentales. Al final, pues estos son ganchos para que la población pueda tener como esta posibilidad de tener el acceso a estos medios, ¿no? Ya que no solamente se trata de tener los dispositivos o las plataformas, sino más bien cómo se lleva al internauta sobre estas plataformas de un documento o de un texto a otro. Para lo cual ya también mencionamos, o me refiero a la memoria de la cultura, que es justamente a partir de los símbolos. Estos símbolos, igual como lo habíamos mencionado, tienen diferentes dimensiones que van de lo social, lo histórico, lo cultural y lo económico, que son los principales a los que yo me enfoco. Y pues estos documentales lo que van a hacer es una abstracción de la cultura, como en todo. O sea, por ejemplo, pensábamos que en una investigación escrita, la cultura lo que hace es de alguna forma exponerse, buscando ramificaciones y buscando
una especialización cada vez más pues grande, ¿no? Entonces lo que hace el documental es al revés, es de la cultura abstraer, pero de alguna forma como condensar. Entonces los símbolos son uno de los elementos más importantes de los documentales y por eso es como parte esencial del análisis, ya que los símbolos, como una de las categorías que maneja Clifford Geertz, es que son condensadores de la cultura, por lo que pues en los diferentes documentales vamos a ver la fusión o más bien la incorporación o más bien también la reinterpretación de los símbolos católicos a partir de las culturas. Por ejemplo, esta imagen es de los coras de la meseta del Nayar y lo que hacen es una reinterpretación de la Pasión de Cristo, en el cual Cristo en esta representación muere. Entonces es como una forma de decir que a los coras, no, a pesar de que la cultura cristiana o católica llegó, hay un acto de resistencia en el cual Cristo no resucita. Entonces esto es como muy importante y muy fuerte, porque justo todas las demás culturas sí están haciendo un seguimiento más puntual de la tradición, pero los coras hacen a pesar de que tienen los mismos símbolos y las mismas fechas y las mismas, de alguna forma, acciones dentro de la cultura, pues no tienen esta percepción, ¿no? Entonces, esta es la de los mayos, en el cual también tenemos una peregrinación y pues se lleva a los santos dentro de estos procesos. Esta también es de los mayos, tenemos una iglesia católica en el cual la cruz sigue siendo importante. Hay algunas imágenes sobre cruces, sobre algunos elementos vegetales, sobre todo el maíz y otra planta que ahorita no recuerdo el nombre, pero es como de estas flores que se ocupan en Día de Muertos, no recuerdo el nombre. Y pues también tenemos estas cruces que son de la cultura otomí, en el cual cada una de las cruces pues, tiene diferentes nombres. Entonces, pues el artículo pretende de alguna forma abordar estos elementos simbólicos que se han reactualizado a partir de las diferentes plataformas y que van a seguir teniendo estas reactualizaciones constantes, ¿no? Ya que pues la búsqueda de la cultura es justamente sus textos, reproducirlos y tener este proceso de intercambio. Y bueno, creo que sería todo por el momento. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Andrea. Vamos cerrando la mesa, entonces, bueno, lo que vimos fue una síntesis lo que estuvimos mostrando es una síntesis de trabajo, obviamente en 15 minutos, pues es un ejercicio de sintetizar en 15 minutos cómo estamos articulando nuestros objetos de estudio, cómo los estamos proponiendo. Obviamente se tratan de objetos de estudio complejos que articulan diferentes campos cognitivos, como ya lo vimos a lo largo de esta mesa. En este caso, lo que preparamos fue integrar categorías del campo cognitivo de la comunicación y su respectiva semiosis, esto con el objetivo principal de mostrar la arquitectura del sentido en objetos de estudio concretos, como ya lo vimos en estos 4 ejemplos, ¿no? Entonces, bueno, les agradezco por su atención. Tenemos unos minutos para participación, comentarios, preguntas, así es que tienen el micrófono. ¿Quién dice yo? Isaías, por favor. Sí, buenos días ahí a los participantes y a los que nos están con nosotros. Mi participación va en la primera ponencia, me pareció muy, muy adecuada y sobre todo, pues, apropiada, que yo vivo en la región mazateca. Yo no soy de acá, pero igual desde que llegué a la región me gustó mucho esa danza y la síntesis que hacen, pues aborda varios conceptos que no había antes como visualizado de esa manera, ¿no?
sí me parece muy apropiado que pues que tengan ustedes estos espacios de reflexión y que aborden temas culturales como estos. Muy buena ponencia. Sería mi participación. Muchas gracias, Isaías. Sería interesante que después que esté la grabación en YouTube se las mostraras a los danzantes de allá para ver qué opinan de lo que estamos, de lo que se está planteando, de cómo se está categorizando la danza y que pudieran, también pudiéramos establecer también un diálogo con ellos, ¿no? No solamente es llegar y hacer la etnografía, también hay que darle continuidad también a nuestro trabajo. Y por supuesto que cuando esté terminado el artículo, pues me voy a personar por allá para entregárselos, porque finalmente es de ustedes. Muchas gracias. ¿Alguien más por ahí, por favor? ¿Yo puedo hablar? Sí, Teresa Velázquez, por favor. Y no, solo es felicitarles a todos porque realmente ha sido una mesa muy coherente, cada uno abordando desde una perspectiva concreta. Me han parecido muy interesantes las exposiciones y bueno, afortunadamente podremos leerlos en algún momento, supongo, ¿no? Que tendremos opción de poder, porque claro, como decía el coordinador, es que 15 minutos para explicar toda una investigación. Por aquí también hay algunas personas que están haciendo trabajo sobre los quipus, no me acuerdo quién hablaba de los quipus, y que ha hecho, Isabel, que ha hecho un trabajo muy interesante. Ya lo había hecho en Venezuela, pero luego vino aquí a hacer se llama Miguel Gámez. Él hizo la tesis aquí en la Autónoma de Barcelona y ahora trabaja con distintos aspectos culturales, porque ya saben que aquí hay muchas culturas. Tenemos la fortuna de contar con muchas culturas y de gente procedente de diferentes culturas. Y una que la que tenemos también es la cultura proveniente de personas árabes, ¿no? Con lo cual del Magreb y de todas estas zonas más geográficas del Mediterráneo Sur. Entonces yo le voy a decir, si no le importa a Isabel, no tengo su correo electrónico, para que de una u otra manera el Miguel Gámez se pongan en contacto, porque creo que lo que hace es también de mucho interés. Y bueno, yo no quiero quitarles el tiempo, no estoy aportando nada en realidad, sino que realmente he disfrutado mucho con esta mesa. Muchas gracias a todos y a todas que han participado y las ideas que nos han puesto sobre la mesa. Nada más. Vale. O sea que voy a poner una manita. No, esa es la manita. A ver, ¿cómo es esto? Perdonen porque claro, esto, las dos cosas. Bueno. Muchas gracias, Teresa. Buenos días, buenas tardes. Y muchas gracias. Yo, con perdón, tengo que parar porque aquí es la hora de comer. Ya sé que es un poco tarde, aquí comemos a las 2 y tengo que dejar las sesiones por un momento. Muchas gracias, qué bueno que nos acompañaste y bueno, sabemos que uno de los objetivos y el espíritu de estos congresos cuando son presenciales, ahora nos agarró la pandemia a todos y estamos desorientados, pero uno de los objetivos y el espíritu de un congreso de esta categoría, pues es conocernos y intercambiar ideas, trabajos, correos, etcétera, etcétera. Ya lo estaremos haciendo de manera virtual. No sé si Isabel quieres comentarle algo antes de que Teresa se vaya a comer. No, muchas gracias, Teresa. Encantada. Yo te escribo aquí en el chat mi correo para todos los que están asistiendo y para ti si te interesa compartirlo. Gracias. Así se lo haré llegar, no te importa, se lo hago llegar a Miguel, porque él es quien trabaja con este tipo de cuestiones, ¿no? No, al contrario, me encanta. Perfecto. Gracias. Y de paso, pues puedes ponerte un poco también en contacto con todo, porque con la mesa, ¿no? Porque creo que son temas que son de mucho interés. De los resúmenes de los abstracts, vienen los correos electrónicos. Estupendo. Bueno, pues muy bien. Porque hasta ahí me quedé, ¿no? Bueno, muchas gracias por acompañarnos, Teresa, y provecho. A ustedes. Gracias a ustedes por el trabajo hecho y por lo que han compartido.
Entonces ya miraré el correo electrónico y se lo paso. Ahí está el correo, ya te lo acabo de anotar allí. Ah, no sé. Está en el chat. Ah, sí. Vale, espera que me lo apunte porque claro, una vez se quita el chat. Claro, sí, sí, sí. Claro. Mira qué nombre No sé. más bonito. ¿Alguien más que quiera participar, por favor? Tenemos todavía algunos minutos. ¿Quién se anima a levantar su manita? Bueno, ya lo apunté. Gracias, Isabel, y gracias a todos. Gracias a ti, provecho. Hasta luego. Hasta otro momento. Hasta luego. ¿Alguien más que quiera participar? Comentar. ¿Nadie más? Tenemos todavía 15 minutos si alguien se anima. Pues no sé qué sugieren amigos de la mesa y amigas de la mesa. Cerramos. ¿Quieren aprovechar estos minutos para algo más? ¿O vamos cerrando? No sé, es que después de la síntesis como que todo quedó muy, muy claro. Bueno, yo quiero felicitarlos a ustedes, a los compañeros de la mesa, por sus excelentes presentaciones. Se nota que trabajamos. Sí. Bueno, pues si no tiene nada más que agregar, vamos cerrando la mesa. Entonces, pues muchas gracias a los que nos acompañaron. Dice Norma, felicidades para todos los compañeros. Muchas gracias por acompañarnos, Norma. Muchas gracias a los que nos acompañaron. En la retransmisión de YouTube seguramente van a salir más preguntas. Ahí estaremos pendientes para contestarlas. Y bueno, pues por cualquier cosa, tal vez a través de la retransmisión en YouTube podamos hacer contacto si es que ahorita no surgieron ningún tipo de cuestiones, ningún tipo de comentarios extras, tal vez a través del chat del YouTube nos podamos volver a contactar por cualquier cosa. Bueno, pues les agradezco mucho y entonces, pues muchas gracias por acompañarnos y buenas tardes allá y buenos días por acá. Hasta luego. Hasta luego, buen día a todos. Gracias, hasta luego a todos. Chao. Chau, chau.